Bienvenidos a Juramento Animal, un podcast que celebra el vínculo entre los humanos y los animales. En un mundo de voces sin hablar, donde el dolor no sabe gritar, nos alzamos con manos de cuidar. Juramento animal, vamos a jurar. Buenas tardes, saludos. Nos encontramos con la profesora médico veterinario Len González, con la compañera Bexabe Bofeli, mi persona Luis Farfán. Y entonces quisiéramos, abordar principalmente el tema de lo que es la ética en la medicina veterinaria. Entonces la pregunta principal, profesora, para iniciar el tema, que nos diga, cuáles son, hasta qué punto el código deontológico realmente protege al profesional. Al médico veterinario. Buenos días, ¿cómo están? Luis y María. Encantada de estar con ustedes y poderme permitir este espacio para expresar algunas ideas importantes sobre la medicina veterinaria. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de un conjunto de normas que regulan nuestra conducta como profesionales. Nosotros tenemos, por supuesto, un código deontológico que nos habla mucho de la ética profesional y de las regulaciones que tenemos como profesionales al ejercer en cualquier área de producción o de pequeñas mascotas o animales exóticos, en el caso de la medicina veterinaria. ¿Hasta qué punto eso nos protege? Bueno, mira, eso no nos protege, eso simplemente nos dicta cuál debe ser nuestra conducta, nuestro valor profesional en la ética y la moral. Pero si tú cometes un delito que esté contemplado en la ley, ya eso es otra cosa. Y ahí el código deontológico no tiene nada que ver, porque la máxima autoridad dentro del Colegio de Médicos Veterinarios es el Tribunal Disciplinario. Y el Tribunal Disciplinario tiene 3 tipos de amonestaciones según la gravedad de la falta que haya cometido el profesional. Entonces, ¿hasta qué punto nos protege? No nos protege. Simplemente nos dicta pautas para no cometer errores como profesionales en cualquier área de producción donde nos vayamos a desarrollar. Y en el caso, ¿en qué alcance tendría el código también ya para la protección de los pacientes, en este caso de los animales? Bueno, volvemos a lo mismo, es la ética, los valores y la moral. Yo hablaría también de la integridad del profesional, en este caso, Luis, porque ser íntegro es hacer lo correcto sin que nadie te esté observando. Entonces pienso que es un concepto muy individual de cada quien, de valores y de esa ética profesional de la que hablamos cuando tú ejerces la medicina, sobre todo en el área de pequeños animales, donde hay mayor, incidencia de problemas con las mascotas o los propietarios. Yo no lo vería desde ese punto de vista. Yo pienso que el médico veterinario cumple una gran labor en la educación y la tenencia responsable de las mascotas. Y debería ser así, porque nosotros como profesionales también tenemos que educar a ese público para que no exista el maltrato animal. Pero también partiendo desde el principio que mientras mejores prácticas profesionales tengamos en el área en la que desarrollemos nuestro ejercicio de la medicina veterinaria, también tiene que ir de la mano con esa ética profesional del no maltrato animal. Entonces sí, va a depender del profesional que esté atendiendo a esos pacientes, bien sea aves, cerdos, equinos, bovinos, pequeños animales, fauna silvestre, que en este caso de fauna silvestre es mucho más delicado porque eso está prohibido en el país, su comercialización, pero nosotros dentro de nuestro código deontológico también juramos atender a todos los animales que nos lleguen con un estado de salud comprometido. Entonces hay ahí como un hueco dentro de la ley. Digamos que tendría que ir de la mano tanto el código deontológico como la parte penal en el caso de la tenencia de fauna silvestre, que vuelvo y repito, está prohibida. La diferencia entre la práctica del ejercicio del médico veterinario ya público y privado. Bueno, yo diría que más que todo es el horario. El compromiso del médico veterinario, tanto privado como en la parte pública, es el mismo, porque todos vigilamos la salud pública y la salud animal. Entonces no es que sea algo por separado. Lo que pasa es que los empleados de la parte pública se encargan de repente de cosas que tienen que ver más con el consumo humano y con la producción directamente. En cambio, el médico veterinario privado puede incursionar en otras áreas en donde no necesariamente está ligado a eso que estamos hablando de
aunque sí está ligado a la parte de salud pública igual, pero no es, ¿cómo te explico? El vínculo. No es igual el desarrollo profesional dentro del área pública al área privada, porque como te digo, el área pública, digamos que se encarga de la supervisión de nuestro trabajo, y nosotros estamos en cambio haciendo nuestro trabajo, entonces ahí hay una diferencia. Pero ambos son importantes, por supuesto, dentro de la cadena de producción o dentro de la sanidad y la salud pública. Bueno, profesora, gracias, bueno, por esa respuesta. A continuación, la compañera. Hola, María. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ya nos conocemos de hace años, Así es. desde que yo estaba chiquitita. Sí, qué alegría verte estudiando medicina veterinaria. Vamos a tocar el tema acerca del código deontológico en sí, en el sentido del artículo 41 sobre las especialidades del médico veterinario y si el código deontológico se amolda a la situación actual de Venezuela. Bueno, mira, tocar la situación actual de Venezuela es muy difícil, pero sí el código deontológico en ese artículo que tú mencionas dice que el médico veterinario puede ser especialista cuando está dentro de un área en un transcurso de un año y que debería tener un aval que no tenga menos de un año para ser especialista en el área. Y eso tiene que estar presentado en el colegio veterinario correspondiente de cada estado. Ahora, si eso se cumple o no, María, no lo sé. De verdad. La parte en medicina veterinaria, pienso que todos los profesionales, y vuelvo y repito, de cualquier área de producción, está obligado a seguir estudiando. Porque la medicina no es estática, la medicina cambia todos los días. Entonces está en ti, como buen profesional, estar al tanto de los adelantos tanto tecnológicos como en medicina para tú poder prestar un mejor servicio a tus pacientes. Hablando de esto, entonces el código está desfasado porque estamos hablando de un código que está desde 1940 vigente y regente hasta la actualidad. Es decir, que los parámetros que antes se cumplían y que tal vez no haya una mayor capacitación como la puede haber ahorita, por parte tanto tecnológica como de universidades y mayor disposición de los profesionales para estudiar, no está adaptado a la realidad actual. Digamos que no está adaptado, porque fíjate que esa ley que tú mencionas de 1940, que es nuestro primer código deontológico, ha venido sufriendo algunos cambios, pero la última actualización fue del 2004. Del 2004 hasta la fecha, ¿cuántos años han pasado y cuántas cosas han cambiado? Actualmente tenemos la ley de protección de la fauna doméstica, ley de protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, que aún está siendo discutida y todavía estamos en ese ir y venir de qué va a pasar con ciertos tópicos que son importantes con respecto a la responsabilidad que cumple cada quien a la hora de tener un animal. Y no estamos hablando nada más del área de pequeños animales, ojo, que lo vengo diciendo en la entrevista desde el inicio. También toca los tópicos de todos aquellos animales que están en producción y que no deberían ser maltratados. Pero aquí el meollo del asunto es que actualmente para tú poder actualizar tus conocimientos, el gasto económico es bastante fuerte. Entonces, bueno, queda de parte del profesional hacerse del dinero para poder hacer esas actualizaciones. ¿Qué tan difícil o qué no tan difícil puede ser? Bueno, cada quien tendrá que analizar su situación económica y ahí no nos podemos meter, pero de que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y eso no tiene nada que ver con ningún código ontológico ni ninguna norma. Todo profesional debería entender que una vez que se gradúa tiene que seguir capacitándose. Entonces, al no existir una preparación extra de posgrado, de maestría por parte de los médicos veterinarios actuales, entonces puede haber una disminución, una escasez de profesionales capacitados en el sentido de la especialidad en un nicho en específico, por así decirlo. Digamos que sí. Digamos que, bueno, en todas las profesiones sucede, van a haber profesionales que se destaquen más que otros y va a ser precisamente la preparación. La preparación nunca termina. Yo tengo 26 años del ejercicio de la profesión en el área de pequeños animales y todos los años me propongo hacer talleres, cursos, inducciones, algún diplomado
donde yo descubra algo más que me ayude a hacer un mejor diagnóstico en mis pacientes. Eso es importante. Pienso también que es una responsabilidad individual. Bueno, ahora bien, vamos con la siguiente pregunta, que sería ¿cuál ha sido el mayor reto ético que ha enfrentado a lo largo de su carrera? El mayor reto ético que he enfrentado, y lo digo con toda responsabilidad, es hacer entender a los propietarios que uno no puede dar un diagnóstico por WhatsApp, a través de foto o a través de un video. En Venezuela existe esa mala costumbre y lamentablemente tenemos colegas que lo hacen. Y la gente pues cree que uno también puede hacerlo. Yo particularmente no lo hago e insisto en educar al propietario en que eso requiere de un diagnóstico, que uno tiene que tocar al animal. Después de eso uno tiene que hacer unos exámenes de laboratorio, después interpretar los exámenes y después es que puedes tú dar un diagnóstico o un tratamiento a un animal que ya tú estás diagnosticando. Bueno, perdón la redundancia de la palabra, pero que ya tú estás viendo, ya levantaste una historia, hiciste una anamnesis y ya puedes orientar mejor un diagnóstico. A través de una foto o a través de un video, eso es imposible y me parece que incurrimos en una irresponsabilidad gravísima porque además estamos diciéndole al propietario que nosotros no somos médicos. ¿Somos o no somos médicos? Es la pregunta. Si somos médicos, actuemos como tal. Claro, porque los médicos no van a hacer un diagnóstico sin realmente tener una base en cuanto a unas pruebas complementarias ni en lo absoluto, pues. Sí, siempre los tratamientos deben estar apoyados con evidencia científica. No puede ser de otra manera. Para actuar con responsabilidad con nuestros pacientes. Ese es el deber ser. El tiempo que ese propietario pierde haciendo un mal tratamiento puede indicar más adelante o puede incidir en la vida o la muerte de ese animal. Entonces, para quienes nos importan nuestros pacientes, pues hacemos las cosas bien y a veces caemos mal. Porque existe ese problemita que sí tenemos colegas que se prestan para dar diagnósticos a través de fotos o simplemente a través de un video. No vale, dale esto. Sin sopesar de repente los daños que ese medicamento puede hacer un animal que tenga un toque hepático o un proceso renal. Tantas cosas que te podría mencionar aquí, pero el tiempo no nos da para eso. Pero sí quiero hacer un llamado de atención para que se entienda que en el área de pequeños animales, que es donde se aplica la medicina al 100%, en donde tenemos que dar diagnósticos presuntivos, diagnósticos definitivos, sí tenemos que ser responsables con nuestros pacientes. Y eso implica hacer los procedimientos adecuados, como ya les expliqué, la anamnesis, tocar el animal, ver las constantes fisiológicas, qué está alterado y qué no está alterado. Luego decidimos, una vez que chequeamos a nuestro paciente físicamente, qué pruebas de laboratorio se ameritan. Una vez que obtenemos los resultados, es que podemos dar un diagnóstico definitivo y un tratamiento. Siempre le digo a mis estudiantes que vienen para acá, cuando el tratamiento no funciona, ¿qué hacen, muchachos? ¿Cambiamos el tratamiento? No, cambie su diagnóstico. Algo no hiciste bien o algo pasaste por alto. Si tienes que repetir exámenes, hazlo. Y por supuesto siempre hablar con sinceridad con el propietario. Eso es todo lo que te puedo decir en este corto tiempo que tenemos. Tocando el punto de, además de los animales, vamos a tocar el punto del bolsillo y los horarios profesionales que hay o que cumplen los veterinarios en la actualidad. ¿Y cómo influye esto en la perspectiva del contexto venezolano a nivel económico? ¿Y cómo se adaptan los veterinarios a estos pacientes o a estos tutores que vienen a consulta a las clínicas? Bueno, fíjate, ya esto no es un contexto que se maneja en Venezuela, es algo que se maneja a nivel global, a nivel mundial. Estamos hablando de One Health, que es una sola salud. Nosotros como médicos veterinarios, dentro de esa pirámide de mantener la salud, somos los primeros, porque nosotros vigilamos desde el campo hasta que ese bocado llega a la boca de la persona que lo consume. Eso es extremadamente importante,
prevenimos enfermedades zoonóticas. En el caso de las mascotas, que es el área que me compete, les puedo decir que sí, es importantísimo el papel del médico veterinario y preponderante. Ahora, que usted debe entender que si usted decide tener una mascota, usted también tiene que entender que asumió una responsabilidad económica, no nada más sentimental. Porque qué bonito decir, ¡ay, qué lindo! Y el perro tirado en el patio lleno de garrapata, comiendo pellejo, y va un zinc o mojándose, o amarrado en un patio. Eso no es ser una persona responsable. Y dentro de nuestro trabajo está educar a las personas para la tenencia responsable de las mascotas. Y que se entienda que ya eso es una estadística mundial, las mascotas tienen que estar contempladas dentro del presupuesto familiar. Ahora, ¿cómo vas a hacer tú como propietario para cubrir las necesidades de tu mascota? Eso no es problema del médico. La gente tiene que aprender a asumir sus responsabilidades. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. También uno puede ser consciente en cierto punto de vista con la necesidad económica de algún momento en específico o una persona que de verdad tú sabes que carece de recursos. Está bien, pero eso no puede ser la norma. Tiene que haber unos honorarios establecidos que los establece el Colegio de Médicos Veterinarios. Ojo, y son honorarios mínimos, escuchen bien, mínimos profesionales. Por encima de eso tú puedes cobrar lo que tú quieras, por debajo de eso tú estás haciendo competencia desleal. Entonces eso sí es incurrir en una falta. Nosotros como médicos y dentro del código deontológico que nos protege como ley, nosotros estamos también supeditados a sanciones por parte del colegio. La más, diría yo, la más difícil de procesar es cuando ya el colegio tiene que decirte, mira, no puedes ejercer. Porque te han denunciado, porque tienes en la fiscalía no sé cuántas denuncias, porque ya se comprobó que, bueno, X o Y. Entonces, bueno, para el colegio de verdad, cuando suceden estos casos, es bastante difícil tomar una decisión porque nosotros como agremiados somos unidos y nos queremos entre todos. Y deberíamos protegernos entre todos. Ese es el deber ser. Si queremos de verdad una medicina veterinaria robusta y fuerte ante cualquier situación que se pueda presentar, ante cualquier situación de cualquier persona individual, no como grupo de agremiados, sino individualmente, bueno. Entonces eso habrá que analizarlo, ¿bien? Y analizar el tipo de amonestaciones que corresponden. Pero dentro del contexto económico, nosotros estamos obligados a ofrecer un buen servicio. O sea, yo no puedo decir no voy a utilizar algodón porque no me alcanza. O no voy a hacer un examen de laboratorio porque no tengo cómo comprar los tubos. No. Si usted está ejerciendo un área específico, usted está en la obligación de tratar a ese paciente lo mejor que usted pueda y hacerse de los materiales que usted necesita para poder ejercer en esa área. Si usted no puede con eso, no ejerza en esa área. Es un poco de conciencia también, lo que venimos hablando desde el principio. Son cosas que refleja el nivel de conciencia individual de cada médico veterinario. Encontrarás personas que ofrezcan un servicio excelente y también encontrarás personas que no tienen ni siquiera un termómetro. Entonces también ahí entra la parte del propietario. Porque el perro no decide, por ejemplo, a dónde yo quiero ir a casa de Len, no. El propietario es el que decide dónde va a llevar a su mascota. Entonces es responsabilidad compartida, tanto del médico como del propietario de ese animal. Entonces aquí no podemos echarle culpa a uno, ya no, es algo que tiene que ser congruente y que tiene que ser equilibrado. Y eso sucede también dentro de la ley. ¿Qué otra cosa te puedo contestar, María? Según los honorarios que impone el Colegio de Médicos, ¿cuánto ha sido lo mínimo y cuánto ha sido lo máximo que ha cobrado usted por un tratamiento? Eso está muy difícil de contestar. Porque imagínate, 26 años de ejercicio, ¿cómo me puedo acordar yo de eso? De sus cifras. Pero los honorarios mínimos profesionales, por ejemplo, la consulta de pequeños animales son $20. Tú verás si ese paciente, pues, tú consideras que debes cobrar los $20, cobra los $20. Si tienes que cobrar un poco más,
porque ves que es un caso complicado donde vas a tener que gastar mucho tiempo, leer, buscar alternativas, eso puede ser que encarezca esos honorarios profesionales. Pero también eso es una responsabilidad individual. ¿Bien? Lo que sí no puede ocurrir es que un colega cobre menos de lo establecido. Eso es lo único que te puedo decir. Y lo otro es que acuérdese que el público va a donde mejor lo traten. De repente no es lo más barato, es lo más costoso, pero tienes una seguridad profesional. Bueno, cada quien sopesará a dónde va a llevar a sus mascotas. En ese sentido uno tampoco puede meterse, porque nadie se puede meter con el bolsillo de la gente. Yo sé lo que yo produzco, yo sé lo que yo puedo adquirir o no, pero yo no sé tú, ni sé Luis, ni sé los otros compañeros aquí, económicamente cómo están. Bien, entonces es un tema un poquito extenso y además con muchas aristas que de repente lo que podemos hablar sería subjetivo porque es dentro de el punto de vista de cada quien, cómo se maneja económicamente para que las cosas sean más exitosas. Bueno, es posible y de hecho es así, pero yo te puedo hablar de mí. Cuando yo cobro, siempre cobro con conciencia y me canso de ayudar a la gente, pero a la gente que yo veo que está comprometida con su animal. Tampoco regalo mi trabajo, porque eso es crearle inconsciencia al propietario. Y la idea es que nosotros seamos promotores del bienestar animal, no de la sinvergüenzura. Para finalizar, ¿qué orientaciones nos da acerca de las prácticas profesionales y de todo lo que hemos compartido a lo largo de la entrevista? Ok, cuando hablamos, María, de prácticas profesionales, ¿te refieres a ustedes como estudiantes antes de graduarse? No, al ejercicio como tal del médico veterinario. El ejercicio como tal del médico veterinario. Bueno, número uno, que tenemos que cumplir con las normas y con las leyes. Tenemos que siempre estar apegados al marco legal. Y no es que un artículo me conviene y el otro no. No, es la ley en su totalidad. ¿Bien? Que entendamos, por ejemplo, como educadores o profesores, el compromiso que tenemos en la formación de los nuevos profesionales de la República Bolivariana de Venezuela en lo que se refiere a salud pública y salud animal. Mira qué interesante. Que cada profesor entienda el nivel de responsabilidad que tiene en la formación de ese individuo que más adelante va a ser su colega. Y que no digamos ese colega X o Y cuando fue tu estudiante. ¿Qué diste tú a ese estudiante? ¿Lo preparaste bien? ¿Hablaste con ética y con moral? ¿Diste clases? ¿Diste unas buenas clases? ¿Te preparaste para esa clase, para dar esa clase a esos muchachos? Bueno, son preguntas que de repente yo las estoy pensando porque esto no está preparado y de repente escucho, me preocupo y yo también soy profesora y te puedo decir que yo me quemo las pestañas estudiando para dar una clase. Pero eso soy yo, también son responsabilidades individuales. Dentro del ejercicio de la profesión, ustedes se van a graduar y está en ustedes seguir preparándose en el área donde se vayan a desarrollar. Porque los toderos resolverán generalidades, pero problemas profundos de salud no los van a resolver. Porque usted tiene que especializarse. Son demasiadas especies para decir yo sé de todas. ¿Ok? Y eso va dentro de la responsabilidad también, porque no es agarrar cualquier caso para hacerme del dinero. Conciencia. No me importa. No, sí te tiene que importar. Porque yo te conozco a ti y de repente tú vas a ser especialista en aves. Conozco a Luis y él va a ser especialista en cerdo. Y a mí me llega una persona y me dice, mira, Len, para que me veas la cochinera. No. Para eso está este colega, mira. Volvemos a entrar en la conciencia. Y así podemos seguir hablando de muchos tópicos, María. Pero siempre recuerda que el nivel de conciencia, la moral y los valores son los que van a dictar la pauta para que tú seas un buen profesional. Y por supuesto la preparación académica, que nunca termina.
Bueno, profesora, de verdad, excelente, de verdad, esta charla y esta oportunidad que nos está brindando y de verdad prácticamente ha dicho el fundamento importante de lo que es este tema, de lo que es la ética y tenemos que regirnos de manera responsable y racional sobre lo que es el tema del código deontológico y lograr que se cumplan todas esas primicias del bienestar animal. De verdad, gracias. En un mundo de voces sin hablar, donde el dolor no sabe gritar, nos alzamos con manos de cuidar, juramento animal. Hoy en el podcast Juramento Animal entrevistamos a la médico veterinaria Carelia Páez para colaborarnos con la entrevista acerca de la asignatura de ética y deontología. Comencemos. Buenos días, buenas tardes. Tarde. Puedes pasar, no vamos a cobrar. Bueno, hoy prácticamente, profesor, le vamos a dar oportunidad a los dos compañeros. Prácticamente el tema está relacionado con la ética y deontología que debe regirse el profesional y por lo menos fundamentándonos para que nosotros nos vayamos preparando como futuros profesionales. A continuación, el compañero Joffre. Bueno, desde su punto como profesional, ese aporte que necesitamos tanto dentro y fuera de lo que viene siendo para los que tienen conocimiento. Nosotros como estudiantes de medicina veterinaria podemos tener ese punto más específico, pero del que no tiene conocimiento, como son los trabajadores que trabajan en agropecuarias o estudiantes nuevos. O sea, en su punto ético, ¿qué nos orienta? La medicina veterinaria está regida por leyes, reglamentos y tiene también los estatutos relacionados a la ética y el ejercicio de la profesión. Como cualquier otra carrera, tiene sus normativas a la hora de ejecutarlo, porque no vamos a poder, si no nos llevamos por un reglamento, por algo que está llevado por la ley, eso vamos a ir llevando las cosas no muy bien. El ejercicio ilegal de la profesión es muy común en la medicina veterinaria y en otras ramas de la medicina, porque muchas personas, cuando tienen acceso o no a la parte de internet, hoy en día sobre todo, se toman atribuciones que no saben que están infringiendo haciendo algo que no está bien. Cuando, por ejemplo, trabajamos en un área donde fácilmente podemos ser entrevistados por cualquier persona para que nos oriente sobre una medicación o algo, porque es muy común en los agropecuarios que lleguen las personas pidiendo una orientación en donde están exigiendo prácticamente que tú le hagas una indicación de una medicación. Lo que la persona no entiende es que para tú poder indicar un medicamento tiene que haber previamente la evaluación del paciente de manera presencial y hay algunas cosas que pueden ser asesoría técnica. Asesoría técnica va relacionado a cosas más sencillas, relacionadas puede ser, ponle tú, en la parte de pequeños animales, el aseo, alimentación, cuál es la variedad de alimentos que tenemos y alguna cosa relacionada a desparasitantes y eso que también tienen que ser indicados por un médico porque eso es medicamentos, ¿verdad? Pero muchas personas están enfrente de un negocio y hoy en día Venezuela es muy versátil y casi que cualquier persona puede estar a cargo de un expendio de medicamentos de uso veterinario y legalmente no debería ser así. Cada centro de venta de medicamentos veterinarios y alimentos debería estar regido por un médico veterinario, eso se llama ser regente, al igual que en la farmacia. En la farmacia hay un farmacéutico y hay un médico regente para poder despachar ciertos tipos de medicamentos. En la agropecuaria es mucho más informal la situación y no valoran ese tipo de asesoría, pero eso viene dado ya desde muchos años de que no hay una orientación. Y que personalmente pienso que las personas que trabajan allí no saben qué es lo que están haciendo. Primero, si te toca ser médico veterinario de la agropecuaria, muchas veces nosotros no valoramos lo que estamos haciendo, nosotros mismos no valoramos. Que tener un paciente enfrente en un mostrador o no tenerlo y que te diga la persona que tiene esto, tiene lo otro, tú vas de una vez, dele esto,
se nos va como a la ligera, pero eso va en contra del ejercicio ético de la profesión. Primero, si es un despachador o un vendedor de alimentos, se vale cualquier estrategia para la venta. Pero cuando se refiere a la venta de medicamentos como tal, bien sean desparasitantes, vitaminas, antibióticos, analgésicos, deberían ser indicados por un médico veterinario que previamente ha revisado al paciente o recibe un récipe con una indicación de alguien que vio a ese paciente. Porque si no, no. Y el récipe debe estar sellado y firmado por un médico veterinario. No puede ser que, como pasa muchas veces, que hacen una hojita, mandan una cosa y no se sabe quién es. Tiene que estar sellado y firmado. Todo eso está regulado en la ley. Tanto para el chequeo de los pacientes, debe estar, si está dentro de un agropecuario, tiene que haber un espacio delimitado para lo que llamaríamos la consulta. Y no necesariamente tiene que ser una cosa del otro mundo, tiene que estar aparte del público, porque se necesita una privacidad para poder chequear al paciente con todo lo que corresponde, peso, talla, temperatura, frecuencia y de evaluar qué es lo que está pasando para poder emitir un récipe que te va a ayudar a indicar la medicación. Entonces ahí va de parte y parte, tanto del que está en la tienda como el que está del responsable de la tienda, como el ente rector que dio el permiso para abrir la tienda, que muchas veces no lo tiene, como las empresas que distribuyen los alimentos y los medicamentos, que también muchas veces por el hecho de vender no preguntan si tienen ni siquiera la documentación en regla. Entonces esas cosas se tienen que pensar y se tienen que ver. Como futuros médicos veterinarios tenemos que saber y conocer que existen ese tipo de cosas para poder ejercer de la manera más legal posible y tener un poquito de pudor a la hora de dar cualquier asesoría, porque muchas veces es que tú quieres ayudar a un animal y resultas lastimándolo más, porque al evitarle la salida o evitar tu llegada a la visita en la casa o en la finca, tú estás permitiendo que pase más tiempo sin el chequeo médico. Y al pasar más tiempo, ese paciente se complica más. ¿Entiendes? Entonces, tratar de uno, no hice la ligera. Y decir, no, le va a dar este antibiótico, este analgésico, y no sé qué, tiene que ya venir previamente con una evaluación de alguien que sea médico veterinario para poderte orientar. A mí me ha costado mucho, que lleguen a pedir asesorías y tengo que buscar la forma de no decir algo, porque si tú le das una o dos opciones, ya de una vez ellos se van con el diagnóstico. Dicen ellos, pues, yo lo he llevado a distintos sitios, me dijeron que es cáncer, que no sé qué. Pero lo habitual, no, pero ya me dijeron que seguro es cáncer. Yo lo busco por internet. Nadie lo ha visto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Otra de las preguntas sería ¿qué piensas tú sobre el papel que juega la tecnología en la medicina veterinaria actual? Para bien y para mal. La tecnología puede ayudar o puede destruir la carrera, puede destruir el ejercicio de la profesión y puede enaltecerla también. Tenemos que saber llevar las redes de la forma más organizada posible a la hora de hacer cualquier cosa, porque muchas veces pareciera ser un acto heroico atrapar un animal o agarrarlo y amarrarlo, y eso lo subes a las redes y eso pudiera contribuir en el detrimento del ejercicio de la profesión, porque a pesar de que tú sabes que tienes que agarrarlo, quizás a otra persona le parece que es un acto cruel. Entonces, a veces tenemos que saber, por eso también es importante llevar la consulta de una forma organizada, porque a veces necesitamos un bozal. Y eso no es un maltrato. Si te pones un bozal bien y lo sujetan bien, el animal se molesta menos a la hora de tomar la muestra, o lo vas a apoyar, ¿Entiendes? Una mala manipulación, eso también lo lastima más. Entonces, se hacen las cosas lo mejor posible, sin mucho parafernalia. Puedes publicarlo de forma educativa para construir, no para destruir. Y como estudiantes tenemos muchas oportunidades porque nos gusta, nos apasiona la cosa, porque uno nace como con esas ganas de hacer todo como es el mundo, pero hay que tomárselo en serio porque eso es una vida que depende de ti y depende de lo que hagas o dejes de hacer, porque dejar de hacer también daña. Entonces las redes hay que llevarlas de una forma delicada, bien pensada. No todo se sube, no todo se descarga, no todo se pelea.
y a la hora de informarnos para estudiar también. Hay muchas cosas que son reales, hay otras que no. Entonces hay que más o menos discernir qué es lo que es. A mí me parece fantástico a la hora de estudiar hoy en día, porque resume mucho, es muy preciso y sabiendo buscar encuentras muy bien. Pero si no te sabes la base, ¿cómo te vas a saber cuál es el resumen? Entonces tienes que tener una base que generalmente te dan los libros. Paso a paso, punto a punto. Y lo que haces al buscar por las redes es rematar, o sea, repasar, recordar qué es lo que, verdad. O buscar algo más sencillo a la hora de que, cónchale, ¿cómo es que? Pero tú igualito tienes que estudiar bien, eres médico. Y de hecho, yo considero que la medicina veterinaria está incluso, ¿por qué? Porque nosotros estamos, incluso no por encima porque somos diferentes. La medicina humana muchas veces dice, es como si fueras médico, el médico veterinario. Somos médicos. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con el resto de las especies del planeta. El médico humano trabaja con una especie, el resto de la humanidad la llevamos nosotros. ¿Qué va a depender de esto? De cómo lo llevamos. De si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal. Y la otra cosa es que no somos omnipotentes. Son demasiadas especies, de demasiada variedad. Hay demasiadas cosas puntuales en las que nos podemos dedicar. Y encima nos toca la súper importante tarea de cuidar al ser humano. Porque depende de nosotros, como médicos veterinarios, una buena clasificación de carne. Para que esa carne llegue bien, debe haber un buen manejo sanitario. Y ese manejo sanitario debe ir bien llevado a una reproducción buena. Y la reproducción no se va a dar si no hay un buen pastizal y si no hay una buena vida para poder comer, una vida ecológicamente estable. Entonces, para que haya una vida ecológica, tú no vas a talar todo. Tienes que hacer tala estratégica y dejar siempre. Entonces, fíjate que nosotros vamos más allá, mucho más allá de lo que ves, como dice ¿cómo se llama? El Rey León. Tiene mucho más allá de lo que ves. Está el médico veterinario. Y donde quiera está metida la mano del médico veterinario. Pero nosotros mismos somos los que vamos a darnos valor. ¿Y cómo nos damos valor? Date caché, tú no vas a llegar a lo loco a mandar todo a todo el mundo, porque tú también dañas. Porque si tú le mandas todo lo que consigues en el mercado, porque todo es bueno, tú vas a dañar. ¿Cómo funciona el mercado? Entonces las redes son maravillosas para cosas muy puntuales. Y las puedes llevar para ayudar o para dañar. ¿Y cómo hacemos con el marketing? Eso. Seleccionar bien la información que vas a liberar al mundo. Por lo menos, ¿qué recomendación nos podría dar, o por lo menos nosotros lograr el éxito de una buena manera como profesional? Nosotros, bueno, claro, preparándonos ahorita, pero en la parte ya recibiendo el título, que nos graduemos, que nos recomienda para lograr el éxito. Estudiar y hacer las cosas bien, porque tener un padrino bien, que le guste enseñarte y déjate enseñar, déjate enseñar y aprende, no seas porfiado, no seas terco, pregunta. Porque mira, yo empecé trabajando en la parte de búfalo y yo siempre pensé que iba a trabajar en caballo. Yo me preparé toda la carrera para trabajar con caballos. Todo, mi fascinación eran los caballos, lo son todavía. Y terminé, tengo ya 20 años y he hecho cualquier cantidad de cosas en donde uno dice, y cada día que estudias te das cuenta que no sabes nada. La medicina es así. Todo el tiempo, tú crees que estás al día, resulta que estás todavía 10 años más atrás. Entonces hay que estar parejo, preparándose, ser constante. Ahorita eres como una esponja, aprovecha de estudiar, aprovecha de aprender, de preguntar, de hacer, tome buenas notas, tome muestras, recebe las muestras, sea curioso, trate de compaginar, de engranar las cosas, no te dediques solo a algo, o sea, tú puedes ser muy bueno en algo, pero tienes que saber qué cosas rodean ese algo, ¿entiendes? No puede ser solamente, porque si no para eso te quedas de vacunador o de inseminador, que el inseminador tiene buen pulso y no pega, pero no sabe lo que más allá. Tú tienes que saber cómo eres médico,
tienes que saber qué hay más allá y más allá y cómo van a hacer que mejoren tu ambiente. Entonces, te puede gustar la parte reproductiva, pero tú tienes que saber que tienes un entorno que manejar y que ese entorno no es solamente la vaca, porque esa vaca vive en un ambiente, ese ambiente tiene otra gente. Y tú tienes que conservar, porque deberíamos ser los precursores de mantener el equilibrio de la biodiversidad del planeta, porque es la única forma que podamos sobrevivir. Y el estilo de producción que genere un médico veterinario va a dar la diferencia en cuánto tiempo podemos tener buena productividad con lo que tenemos en el ambiente sin destruir. Porque hubo una época donde hicimos mucho daño, donde creíamos que devastar toda la sabana era la solución. Eso fue un error que tuvimos, porque nos dejamos llevar por la tecnología. Pero hoy en día tienen que ser un criterio mucho más complejo y ustedes tienen muchas formas de aprender. Entonces ahorita es más difícil para ustedes, porque nosotros veníamos como con una gringola, porque lo que decían los libros eso era, y lo que te decía una empresa eso era. Hoy en Una día, metodología errada. sí, entonces ahorita yo considero que tenemos ese reto de mantener la biodiversidad, el ecosistema y generar producción y salud, manteniendo un equilibrio ecológico. Volver al cultivo múltiple para mejorar las condiciones del suelo, para el oxígeno, para fijar los nutrientes en el suelo, que van a generar mejor calidad del agua, que van a generar mejor calidad del pasto, y ese pasto alimenta más que lo que está comiendo. Va a mejorar el metabolismo, y ese metabolismo va a generar mejores respuestas hormonales para dar mejor capacidad reproductiva. Y cuando te vienes a dar cuenta, todo eso a este día de la inseminación. Pero para tú llegar a ese día de la inseminación tienes que haber echado desde atrás. Y así nos pasa en la parte de salud, porque hoy en día la medicina veterinaria enfoca mucho la parte médica, sobre todo en la parte de pequeños animales. Se lleva mucho más la parte médica en la mayoría de los centros clínicos veterinarios de pequeñas especies que en la de la ganadería, porque es más de producción, pero no quiere decir que no lleven la parte de salud. Entonces ahí tenemos un campo muy grande para trabajar, un campo para la industria. La industria tiene que ser cada vez mejor, menos químico, más, porque nosotros debemos preservar la especie humana. Bien, se supone que nosotros somos responsables y el médico humano se encarga de la salud humana a través de lo que tengan que hacer, pero nosotros debemos preservar la especie, incluyendo las demás. Trabajar con la naturaleza sin afectarla. Claro. Tú no ves que, por ejemplo, hoy en día hay lugares en donde utilizan como control de garrapatas. Claro, esos son ambientes muy pequeños. Aves. Como entonces usted llega y envenena con un pulón a una res, la envenena y la garrapata se la come un gavilán. Y esas son las aves de carroña que ayudan prácticamente a barrer con esos animales muertos pues, del ambiente y mantenerlo limpio. Natural. Igualito el samuro. Entonces tienen que tener una conciencia mucho más amplia de lo que hacemos, porque es demasiado amplia y demasiado bonita. Es demasiado bonita la medicina veterinaria y no todos nos queremos dedicar a lo mismo. En cuanto a la inteligencia artificial y a la biotecnología, han habido como una serie de innovaciones en ese ámbito que también han afectado la forma en que los médicos puedan hacer consultas más adelante, también la forma en que se diagnostiquen enfermedades, porque se está hablando de que por medio de imágenes la inteligencia artificial pueda procesar esas imágenes y hacer la función que tienen los especialistas. ¿Cómo se compaginarían los médicos veterinarios con ese tipo de tecnología cuando llegue a Venezuela dentro de unos años? Ya las hay. Claro, todos los días usamos inteligencia artificial para buscar información. Utilizamos herramientas de alta gama al hacer PCR, al hacer exámenes de sangre. Ahí hay un equipo de hematología que dura escaso un minuto procesando la muestra y te da una gran cantidad de parámetros que tú manualmente duras mucho rollo haciéndolo. Entonces, la ecografía ya te da un patrón. Tú buscas el órgano
Y él te dice, claro, este no está normal, y te da los parámetros y por qué no está normal. Y ya eso lo hay aquí normal, como arroz picado. Y hay muchas otras cosas más tecnológicas, el tomógrafo. Hay equipos para la cuestión visual, oftalmológica, en la parte neurológica. Hay muchísimas cosas. ¿Qué es lo que va a depender allí? El operador. El operador tiene que ser un ser humano y tiene que ser un médico veterinario preferiblemente para que pueda interpretar esa. Que si nos vamos a dejar sustituir, no creo. Deberíamos buscar la forma de que nosotros mismos sepamos que no somos totalmente desechables. ¿Por qué? Porque necesitas una persona que interprete. Lo va a hacer, pero tomaron bien la muestra, tomaron bien las imágenes. Ese lugar era la forma, la luz, el hora, el día, eso lo va a saber el ser humano, porque el robot puede ayudar. Hay robots esperando. Están las máquinas automatizadas de ordeño, que toma, apenas entra la vaca, toma temperatura, frecuencia, toma litros de leche, volumen de leche, que no sé qué, sabe si está cursando con alguna enfermedad, si está empezando, ¿no? Porque mide los leucocitos en leche. Es fantástico. Y eso no va a sustituir al ordeñador. Bueno, el ordeñador tendrá tiempo, ya no está aquí fajado, pero tendrá tiempo de hacer otras cosas. Entonces lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial es a mejorar los puntos en donde eso nos alivia tiempo y trabajo. Entonces ahora nos tenemos que enfocar a lo otro que requiere de un operador y ese operador debe estar capacitado. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces no hay que temerle a la inteligencia artificial, eso es una herramienta que nos ayuda. Y que lo que sí tenemos que tener miedo es de que no sepamos hacer nada. Ahora de verdad, excelente. De verdad esta oportunidad que nos está brindando principalmente para prepararnos y bueno, la importancia es esa, prepararnos, guiarnos por lo que es la ética personal a nivel personal individual y guiarnos por el código deontológico, por las leyes, para nosotros poder garantizar que se cumplan todas esas primicias del bienestar animal. Ahora en la sesión de juramento animal tenemos como invitado principal al doctor médico veterinario Mario Félix y Anticotripo, la mascota. Mascota tuya. Sí. Aclaratoria, yo no tengo perro acá. Precisamente por el compromiso que es la manutención, precisamente porque yo vivo viajando, no puedo tener un animal bajo mi custodia porque hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Lo que tengo es una gata que se llama Infeliz. Pero ella se rebusca en mis ausencias. Bueno, profesor, es un placer, de verdad, mucho gusto, Luis Farfán. Y entonces prácticamente estamos en este tema muy importante, tanto para nosotros que estamos ahorita iniciando este mundo de lo que es la medicina veterinaria. Entonces nos gustaría saber, bueno, que nos dé unos consejos con respecto a estos puntos principales de lo que es la ética y deontología veterinaria, pero el principal punto, yendo al grano, es la importancia del ejercicio de la medicina veterinaria a nivel público. Ok, bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por esa invitación que me hacen, gracias por esa oportunidad que me brindan de presentarme entre un medio audiovisual. Te puedo decir que la carrera nuestra es una carrera muy hermosa, una carrera también sumamente exigente, una carrera un poquito complicada. Nosotros, a diferencia de los médicos, tratamos a pacientes que no nos van a responder de sus dolencias y tenemos que nosotros indagar y llegar hasta el punto de acuerdo a la sintomatología, a la signología, a un diagnóstico. Claro, todos esos diagnósticos tienen que ser apoyados o confirmados. Ese diagnóstico clínico tiene que ser confirmado con pruebas específicas de acuerdo a la especie que estés tratando, de acuerdo a la patología en sí que se esté presentando o la enfermedad que esté presentando el animal. Te puedo decir que desde el punto de vista profesional es muy satisfactorio cuando tú ves un nacimiento, cuando ves parir una vaca, cuando ves que no hay eventualidad,
Cuando tú ves que un tratamiento que tú indicas ha sido el acertado, el correcto, a pesar de no contar con los medios, porque muchas veces nosotros tenemos que trabajar en base a los medios que tengamos en el momento. Una emergencia en una finca, es posible que la unidad de producción, de acuerdo a su grado de desarrollo, pueda tener algunos recursos, más no así, siempre carecen de otros. Sin embargo, se necesitan otros apoyos, por ejemplo, cuando se van a tomar muestras, procesarlas. Vas a tomar muestras, tienes la presencia de abortos en un rebaño, tienes que tomar muestras de sangre para ir descartando, por ejemplo, enfermedades como la leptospira, que es endémica en nuestro estado, que es endémica en el país, para poder identificar el 0-BAC-TCE. Eso también es otra cosa, ¿ves? No podemos trabajar con cualquier vacuna para combatir esa eventualidad. ¿Qué te puedo decir de la parte deontológica? El criterio, siempre mantenerse firme como profesionales decentes, ser una referencia para otras personas, para otros colegas, que lo que tú hagas sea bien, que sea lo correcto, no tanto lo bien visto, sino lo correcto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional. Excelente, profesor. Otro punto también importante sería ¿qué es el ejercicio de la medicina veterinaria? Aló, mira, estamos todavía aquí en la entrevista. No puede Dale. ser. Ok, a Ok. continuación. No, ok. Bueno, el otro punto, profesor, sería ¿qué es prácticamente lo que es el ejercicio de la medicina veterinaria privada? Cuando lo ejerce ya un profesional, ya a nivel privado. Es muy difícil porque lo primero que cuando tú vas a ejercer libremente, lo primero que te van a pedir es una experiencia. Si es una gran compañía, experiencia profesional en cerdos, experiencia en aves, experiencia en esto, experiencia en alguna finca. Una que otra persona o una que otra empresa te contrata. Les encanta contratar nuevos graduandos porque lo van formando de acuerdo a los criterios y porque supuestamente vienen con conocimientos más frescos, más actualizados acerca de lo que es la veterinaria y todo ese sinfín de ventajas, de las ventajas que uno tiene como recién graduado. Más verdaderamente tú cuando te gradúas vas a ser como una especie de trabalengua. Tú no sabes lo que sabes. Tú no sabes cómo desarrollar todos esos conocimientos que has adquirido. Sin embargo, a medida que vas pasando el tiempo, a medida que estás viendo, siempre tengan presente de ver qué es lo que hace tu compañero, qué es lo que hace tu colega, qué es lo que hace, cuál ha sido el éxito, para que eso te sirva como crecimiento desde el punto de vista profesional. Claro, eso es ver la parte positiva, no la parte negativa, ¿no? Así te da chance de moldear tratamiento, de actuar eficazmente en el momento preciso que se presenta el problema o la eventualidad. Tú me estabas preguntando hace un momento, o sea, la cuestión del ejercicio libre, pero antes me habías comentado acerca del ejercicio a nivel público. O sea, a nivel público, usted sabe que la remuneración no es mucha, sin embargo da satisfacción siempre y cuando realices correctamente tu actividad. Nosotros, como en la parte oficial, consideramos que siempre, depende de la institución donde te encuentres, goza de ciertos privilegios, ¿ves? Privilegios, por ejemplo, que estás directamente en contacto con los productores y de repente tienes la oportunidad, cosa que no debería ser, de hacer unas actividades adicionales en otras. Sin embargo, eso va en perjuicio de lo que es el veterinario de ejercicio libre cuando tú estás realizando una actividad privada. Cuando tú como funcionario realizas una actividad privada. No, excelente sus palabras, profesor. Bueno, eso se llama ventajismo. O hace algunos años se llamaba ventajismo, yo lo recuerdo. Aquí en Cogedero lo sufríamos, lo vivimos en carne propia. Eran muchos veterinarios de ejercicio libre que hacían la observación, me las hacían a mí personalmente.
Y yo le decía, sí, vale, tienes razón, pero ¿cómo hacemos para corregirlo? Vamos a tratar de frenarlo. Y entonces eso se discutía y eso más o menos se apaciguó, o al menos aquí en Cogede no era tan evidente o tan descarado que el veterinario de la parte oficial suplantase al veterinario de la parte privada. Bueno, doctor, mire, continuando con el tema, ¿qué opina usted sobre la mala práctica de la medicina veterinaria de los colegas, por así decirlo? Mira, yo soy muy respetuoso en eso. Ya la experiencia me dice que uno muchas veces tiene que callar, muchas veces uno no tiene que creer todo lo que le digan. Vivimos en un mundo donde todos están es para perjudicarnos, para construirnos, para hacer el bien. Entonces, muchas veces digamos, un cliente o una persona que solicita tus servicios por tal o cual razón, bien sea porque no contaba con los recursos en el momento o sencillamente las cosas no salieron del todo bien, entonces aprovechan otras personas a despotricarte tu trabajo y cosas de esas. Eso es una cuestión un poquito baja, una cuestión que ustedes desde ahorita deberían corregir, no creer todo lo que le digan. A mí me han dicho, por ejemplo, cosas llegan cuentos de personas, ¿no? Que el doctor le metió tal o le hizo tal y esto yo no tengo nada. Si no lo veo en un récipe, si no lo veo, si no lo constato, no me reservo completamente, porque eso me ha aprendido, porque eso es un arma de doble filo, porque de la misma manera que estás perjudicando a ese colega, también te van a perjudicar a ti. Entonces la ley del boomerang, lo que zumba te devuelve. Bueno, entonces no, estoy en contra de ese tipo de situación. Recientemente hemos visto colegas que por esa mala información, se han visto involucrados en tribunales disciplinarios que no debieron llegar. Eso ocurrió hace 2 años, por ejemplo, aquí en Cogede, donde una colega fue difamada por eso, incluso hasta con la policía, acosada y todo eso, por una denuncia, porque resulta ser que ahora los mascotas tienen más privilegios que hasta un niño. Entonces la amenazaron con cárcel. Afortunadamente era negligencia, era mala actitud, y siempre la gente tiende a culpar, cuando las cosas no nos salen bien, siempre culpas a otro. ¿Ves? Hay un accidente de tránsito y entonces por culpa de por culpa del otro, ok, mi hijo salió a beber y bueno, le pasó tal cosa y cosas de esas, pero esa era la mala junta, esa era el veneno de Estados Unidos. Así ocurrió con una paciente de acá de la localidad que se ruleteó, lo vio mi hijo, la otra se le dio un diagnóstico, había que hacerle una ureterectomía porque tenía una piómetra que en el momento era abierto, pero que había que hacerle la intervención, había que hacérsela. Entonces la señora no se conformó con eso, pasó 15 días el animalito sufriendo y después llegó donde una colega, ya a extremas, a las últimas. Ahí sí ella permitió de que fuese a previa, ya había consultado como a 4 veterinarios. Previo a eso, ella estaba en cuenta y el diagnóstico era el mismo. Y sin embargo, la perra muere en quirófano. Se presentó ese problema. Y después todos detrás de ella, con un canibalismo, ¿ves? Hasta el mismo gremio, ¿me entiendes? Entonces, hubo que manifestarse a través del gremio. Sebastián, a través del WhatsApp del colegio, les aclaró cuál era la situación, que esa paciente había estado acá, que hasta tanto, que dejaron tranquila a la colega. Bueno, no quiero dar nombre, pero eso ocurrió lamentándolo mucho. Y fueron algunos colegas los que auparon esa situación, ¿verdad? Eso no es el deber ser. Entonces, dentro de lo que tú estabas hablando de la deontología, uno tiene que tener en consideración esa parte, uno tiene que oír las versiones. En cuanto a la patología o al peritaje legal, ¿existe un veterinario que se encargue de la parte de patólogo o de exámenes post muerte de los animales?
Aquí en el estado. Aquí en Cojedes no existe, no tengo conocimiento de que exista. Entonces hay una presunción, hay un diagnóstico presuntivo de acuerdo al cuadro que presenta el animal, de acuerdo a los exámenes que lograron Hacienda en el caso de mascotas, ¿verdad? En cuanto a otras enfermedades, por ejemplo, como la brucelosis y la tuberculosis, sabemos que hay un diagnóstico a través de las pruebas respectivas, donde hay una legislación donde norma la eliminación de esos animales, actos para el consumo, previa revisión de acuerdo al tipo de la enfermedad y previo consentimiento también con las instituciones del momento del envío a sacrificio de los niños. Que no ocurra lo que ocurrió hace 2 años, que cuando ingresó o cuando se inició el programa de la tuberculosis, aquí nadie sabía qué era lo que iba a hacer. Cuando llegan los primeros animales reactores a las pruebas, lo que hicieron fue una barbaridad. Los mandaron a sacrificar sin ni siquiera hacer una inspección antemortem ni postmortem. Luego, en esa misma semana, ocurre que entraron otros lotes de búfalos, no recuerdo yo porque yo estuve presente, y de verdad nadie sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, se tomaron las medidas, se hizo la corrección, nadie se responsabilizó, por supuesto, en aquel entonces. Ni los entes oficiales, ni nada de eso. Pero bueno, entonces ahí se actuó con mucha ética y se determinó en ese momento de que las carnes, previa inspección post-mortem, que las carnes eran aptas para el consumo, por ejemplo, en lo que es la patología. Lamentándolo mucho en estos casos comerciales, cuando ingresan al matadero no te da chance de hacer unas pruebas respectivas, porque las carnes van directamente, como estamos hablando de mataderos industriales, van directamente a una cava, en el caso dependiendo también de la enfermedad, porque tiene que pasar por un proceso de oreo, unas condiciones sine qua non que son los últimos animales a sacrificar en la matanza del día, y bueno, ahí tiene que haber un proceso que llaman el oreo, a temperatura ambiente, para matar en el caso de la brucelosis, para matarla por la liberación del ácido láctico que se produce cuando ocurre el trigomostis, cosas así parecidas. En cuanto al... Hay que saber a qué va a enfrentar. Bueno, aquí lo cortamos un momento. ¿Okay? Ya va. Están desguazando los ¿Cómo saludos. hacen ustedes para...? Ay, Dios mío, me pica el cuerpo. Sí. Dime. Mira, te iba a hacer una pregunta acerca de... No, ya, espérate. Que esta no es oficial. Sobre las instalaciones. En cuanto a las instalaciones, ¿qué recomendaciones o qué requerimientos exige el INSAI y también los entes reguladores del colegio para aperturar un laboratorio clínico? Primero, el veterinario tiene que ser debidamente acreditado ante el INSAI. Debe tener, si va a realizar, depende de lo que vaya a realizar. Si va a hacer montaje de pruebas de brucelosis, debe tener su curso de actualización de la misma. Si va a trabajar con, qué sé yo, con coprología, no requiere de mucho, sino contar con un material y con un sitio adecuado, cerámica en las paredes, o al menos en el área los lavabos y todas esas, y contar con un mínimo de recursos, pipetas, microscopios, antígenos, sí, como unos colorantes, diferentes, depende de lo que vaya a realizar. Pero la permisología la da el INSAI. Ellos sabrán, tendrán que pagar un impuesto al organismo y una supervisión, por supuesto, que deben realizar para ver si está apto para ejercer la labor ahí en ese sitio. ¿Y a la hora de abrir una agropecuaria? Ese es un registro mercantil, primero nada, y después un registro donde haya un médico veterinario regente. Tiene que haber un regente, porque muchas veces vemos que los mismos propietarios del negocio, que no son nada afín, solamente por la experiencia, comienzan a indicar tratamiento, cosa que es criticable, cuestionable. Lo vimos en San Carlos con algunos sitios, pues ha sido en varias oportunidades, porque no se limitan a su actividad comercial, sino que van a incurrir en delitos
de la usurpación del profesional. Y eso sería la mala práctica de la medicina. Eso no debería ser permisado, eso debería ser sancionado, eso debería ser controlado. Porque no todo el mundo te puede trabajar con una mascota porque quieres ser responsable después de lo que ocurre, una reacción mucho más anafiláctica. ¿Cómo lo vas a tratar? De acuerdo a un medicamento que le hayas aplicado. Si está contraindicado para tal o cual enfermedad o para tal o cual cosa que se presente, el uso indiscriminado de antibióticos y cualquier otro tipo de droga. Para concluir, papito, un consejo que nos puedas dar en el ejercicio de la profesión cuando nosotros ya estemos graduados. Mantenerse limpio, mantenerse puro, no prestarse a chantaje, no prestarse a soborno, no porque todos lo hagan, también no tienes que hacer cosas indebidas. Mantenerse impecable toda la vida, como profesionales, y eso que nadie tenga que objetar, y donde ustedes se paren, sean respetados por sus buenas acciones, por su buena voluntad y por su profesionalismo. Si no es así, olvídate, cualquiera te va a señalar con el dedo. Y tú sabes que yo no permito que nadie me señale por el dedo. Y tú sabes que me perdonan esto, aquí nadie en ustedes tiene cómo señalarme por el dedo. Porque a pesar de pertenecer y haber estado en cargos de mucha relevancia, nadie puede decir que hubo una movilización permisada porque me dieron dinero, o que sencillamente me hice la vista gorda por alguna patología presente y en donde no quería perjudicar entre comillas al propietario porque era amigo, porque era familiar, y de hecho me ha tocado vivir situaciones parecidas, o me tocó vivir en unas oportunidades situaciones parecidas. Entonces, mantener la ética en todo momento, que absolutamente nadie tenga que decir algo malo de ti. Si tú cometes errores, lo cometiste, pero de una manera no intencional, como lo que se estila en la actualidad, o lo que se ha estilado durante mucho tiempo. No voy a comparar la actualidad, yo no voy a comparar generación, yo no voy a comparar los antes, los de ahora, no, para nada. Tú puedes ser bueno ahorita, puedes ser malo ahorita, puedes ser bueno viejo o puedes ser malo viejo. Y de hecho, ese mundo o ese zoológico lo tenemos. En un mundo de voces sin hablar, donde el dolor no sabe gritar, nos alzamos con manos de cuidar.